Y ahí lo tenés en pantalla a Diego López Colombo, que está con nosotros. Un aplauso grande, Dieguito, bienvenido. Que hace 10 años atrás me vino y me dice, mirá, esta filosofía que nosotros representamos y explicamos tiene que ver con el objetivismo. Y yo lo miré y le digo, Dieguito, con todo cariño, ¿qué fumaste? ¿De dónde leíste? No, me dice, es una cuestión que tiene que ver justamente con una filosofía de vida, Ah, mirá qué interesante. Bueno, así se fue generando una cantidad de adeptos que hoy, no sé, los que son fieles al objetivismo, ¿cuántos son en la comunidad argentina? Son muchos. Bueno, primero no lo llamaría una comunidad. No, no es una comunidad. Imagino que en estos 10 años estuviste googleando y te especializaste. No, eso se encargó Sergio, que ha sido, él siempre le gusta toda la parte filosófica, nuevas tendencias y cosas que llamen la atención. Pero en algo más o menos estuve leyendo. Pero vamos a decirle, ¿qué es el objetivismo? Y bueno, como vos lo dijiste un poco, el objetivismo antes que nada es una filosofía, es un sistema filosófico completo. Cuando uno escucha la palabra filosofía, muchas veces tiene un concepto quizás cerrado, le da la sensación de que la filosofía es algo que no sirve para mucho, que no tiene mucha practicidad, que es gente que se dedica a pensar en cuestiones que no son del día a día. Pero la filosofía enmarca ciertas comunidades, porque tienen que ver también con la creencia, ¿no? Sí. Hay una acción, hay una determinación, un hábito, una costumbre que hace esa filosofía de vida. Sí, pero una cosa es una filosofía de vida en el sentido como si fuera algo optativo, algo opcional, o sea, cómo uno se toma la vida. Y el objetivismo en realidad es mucho más que eso. El objetivismo pretende entender la realidad, o sea, entender algo que existe, no simplemente tener una opinión y una forma de tomarse las cosas. O sea, va a los datos concretos. Exactamente. Elimina todo lo que es subjetividades. El análisis que tratamos de hacer. Por eso se llama objetivismo. De alguna manera, lo contrario podría ser el subjetivismo, que no es necesariamente sinónimo de subjetivo, o sea, no está en contra de lo subjetivo en el sentido de lo personal. Es decir, vos puedes tomarte la vida siendo un objetivista en forma personal de una manera determinada. Es decir, no son totalmente opuestos, o sea, no es opuesto el objetivismo a tener apetencias personales, que uno podría llamar subjetivas, que filosóficamente no es lo mismo. Entonces, en definitiva, el objetivismo no pretende simplemente dar una visión más de la vida, o no pretende darte una herramienta para que vos puedas ver cómo te tomás la vida, sino pretende, de alguna manera, decirnos cómo es la vida en realidad. Es un método de estudio. Vos te alejás del objeto, sí, y tratás de decir, esto es blanco de tal tamaño, característica y demás. Y si lo miro de la otra esquina, ese mismo objeto va a seguir siendo blanco de tales características, tales tamaños. Y si te marcas de la otra esquina, tiene que ser los indicadores de datos científicos iguales a lo que los ves. Distinto al subjetivo, que lo ve de 4 miradas distintas al mismo objeto de distintas maneras. El objetivismo, obviamente, y la realidad interpreta de que vos podés tener desde un punto de vista no una opinión, sino una visualización determinada, claro, que siempre es parcial. El objetivismo de alguna manera te dice, tu visión es parcial, pero vos no estás condenado a tener una sola visión. Vos podés mirar el objeto o la realidad desde todos lados y la visión completa de la realidad la necesitas con una herramienta que es el objetivismo. Es decir, primero tenés que reconocer, como recién decía él bien fuera de cámara, que el objetivismo interpreta que la realidad es independiente de la conciencia. Es decir, claro, la realidad es aquello que es independiente de tu opinión. Tal cual. Porque vos tenés que formarte una opinión respecto de esa realidad. Tal cual. Preexiste ante que vos. Exactamente. Entonces después venís. ¿Quién es el padre del objetivismo? Es la madre, en realidad. La madre, en este caso, Ayn Rand. Ayn Rand. Ayn Rand se llama. A-Y-N-R-A-N-D. ¿Dónde, cuándo, dónde nació? Bueno, ella nació en Rusia en el año 1905 y falleció hace relativamente poco, en el 82. Y quizás... Una que no vivió en los 90. Ya que venimos al tono. Esa sí, no está invitada. No llegó. Pero nos dejó algo que... La herencia. Una gran herencia. Y bueno, de alguna manera se escapó de la Rusia soviética y probablemente quizás por haber vivido lo que vivió en aquella época, tuvo la necesidad y de a poco su vida la fue llevando primero a escribir novelas y después a necesitar que cada personaje en la novela tuviera una visión de la vida. Entonces ella explica y termina armando una filosofía para poder construir esos personajes de alguna manera con distintos grados de objetivismo. Entonces los héroes de Ayn Rand en las novelas son objetivistas puros y algunos quizás que no son tan puros, pero que tienden a serlo, es decir, tienden a tomarse la vida justamente con estas herramientas filosóficas. Entonces el heroísmo en las novelas de Ayn Rand no es un superpoder,
sino que es un poder llevado a la máxima expresión de lo que es la naturaleza humana y de lo que es un ser humano. Entonces ella transmite la filosofía a través de algunas novelas, fundamentalmente 2, que son las últimas 2, que si vos las lees hoy, sobre todo la última, que es La Rebelión de Atlas, te pinta de cuerpo entero lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en el mundo en general. O sea, de qué manera la debacle proviene no de una cuestión económica, sino de una cuestión moral. Bueno, que eso es lo que vas a tratar en la disertación justamente mañana en el Centro Comercial e Industrial acá en pleno centro de la ciudad de Paraná, ¿sí? Esto se va a llevar adelante a la hora 20, ¿no? A las 20 mañana. Mañana, 20 horas, el Centro Comercial, sí. Sí, no, y yo, mira, recalcar lo interesante de esto, ¿no? Que la mayoría de los hechos y acontecimientos de los cuales participamos y vivimos están teñidos por la mente, o sea que perdemos de vista el objeto o la objetividad, la perdemos porque se tiñe y se cambia la realidad a partir de lo que creemos o lo que la mente nos manifiesta, ¿no? Y eso es un poco, digamos, es algo esencial porque para conocer la realidad tenemos que separar la opinión. De hecho, tenés muchas corrientes teóricas que te dicen que la objetividad no existe justamente porque somos todos subjetivos, ¿no? Exacto. Somos todos en realidad, individuos. el objetivismo, de alguna manera, es algo muy distinto. Aunque no lo parezca, es algo muy distinto de todo lo que teníamos hasta ahora en términos de filosofía. Y lleva poco tiempo leerlo porque Ayn Rand es muy simple, es muy fácil de leer. Bueno, está bien, me convenciste. Me voy a comprar el libro de Ayn Rand, lo voy a leer, a ver si trato de entender cómo son las herramientas para ser un poco más objetivista. Y un poco más feliz. ¿Que lo logra esto? Absolutamente. ¿Por qué? Y primero porque uno, así como dice él, lo primero que uno tiene Yo pensé que todo lo contrario, era más amargo. No. Mirá, claro, pues le saco la impronta subjetiva. Vos le pones la intencionalidad. Claro, le saco la intencionalidad, digamos. No, pero se lo pones con la mente. En el objetivismo no hay lo elimino, por eso. Entonces no hay tensión. Vos diferenciás perfectamente qué es la realidad y también podés saber qué es lo que podés cambiar y qué es lo que no podés cambiar. ¿Y podés siempre discernir eso? Porque a veces es difuso el estudio del objeto en sí mismo, de la realidad en sí misma. Hay veces que está camuflada, que podés tener distintas interpretaciones de algo que no puede llegar a ser real. Pero lo primero que tenés que saber, y es un concepto filosófico, es que esa realidad que vos querés conocer es algo que existe y que está afuera de tu mente. Ah, eso sí. Porque si vos no tenés ese concepto, no tenés ninguna necesidad de conocer. Claro. Si para vos lo que existe en realidad está solamente en tu mente y es solamente la consecuencia de un capricho tuyo, entonces tu posición frente a la realidad va a ser totalmente distinta. ¿Y qué pasa con la duda? Como dijo Descartes. Tenés que intentar evacuarla. Ah, ¿y cómo se evacúa la duda para ser objetivista? Y tenés que tener un método científico de alguna manera que además también es provisto por el objetivismo. Es decir, una filosofía, primero es una posición frente a la vida, y esta posición que decíamos recién, de saber que la realidad existe independiente de nosotros, y después entender cómo se descubre esa realidad, también es una herramienta que te lo da el objetivismo. Te lo bajo a la práctica. La envidia, ¿existe sí o no? Por supuesto. ¿Y cómo sabes si alguien en ese momento está hablando mal de vos por envidia o no está hablando, o si está hablando, o te llevan las malas vibras acerca de un conjunto de personas que por envidia quieren hacerte mal? Bueno, mira, ¿Cómo objetivamente dilucido si eso existe, no existe, si hay personas, si no hay personas? Pero vos sentís un karma quizás el terreno más complicado de nuestra Sí. existencia es el ser humano. Y dentro del ser humano, la mentalidad del ser humano, es decir, la mente del ser humano, la parte psicológica. Casi te diría que ese es uno de los últimos danes, digamos, si estás estudiando, haciendo karate, eso digamos, tenés que tener mucho terreno dentro del objetivismo para poder, de alguna manera, empezar a ingresar en lo que Ayn Rand llamó casi una materia nueva, creo yo, una ciencia nueva, que es la psicoepistemología. Que es cómo la mente humana reacciona frente a sus emociones y frente al conocimiento. O sea, el estudio de eso inclusive debería ser anterior a la psicología. Por eso la filosofía es algo tan profundo que termina dándole base al resto de las cosas. O sea que no le puedo preguntar por envidia hasta que me coma todos los libros y llegar al tercer dan ¿Cómo podés saber al cinto negro de karate? Para vivir tranquilo, si vos estás tratando de ver lo que los demás dicen, que lo dicen o no por envidia, el hecho de que vos estés tratando de saber te produce un desgaste. O sea,
O sea, te saca de la felicidad, Más, te saca más del bien equilibrio. me tiene que resbalar. Claro. No, lo que vos tenés que dejar es que sea lo que deba ser, nada más. Y en el obrar, obrás acorde a los principios y a las creencias que tenés. Exactamente. Muy bien, 10, ¿eh? Acaba de estudiar bueno. Ayn Rand, evidentemente. Exactamente. Bueno, Uno tiene que hablar si de acuerdo a sus objetivos y Claro. de acuerdo a su visión y a los valores pero que es uno parte tiene. uno de un sistema. Sí, bueno, pero ¿por qué ponerle tanta foco a esa saber parte, si hay ¿no? algo, una crítica es de envidia o tiene... Cuando hay Claro. duda, hasta que aparezca y se Ladra en materialice, Sancho. es problema de eso. ¿Por qué te El afecta Quijote tanto? decían, ladra Sancho, es señal que cabalgamos. Perfecto, estoy tirando porque, viste, como estamos viendo un mundo tan maligno en ese sentido, bueno, como uno ayuda. Entonces ahora entendí por qué empieza uno a ser más feliz, ahora voy comprendiendo. Está bien. Bueno, me está gustando, che. Diego, mañana 20 horas, 5 de septiembre, centro comercial. ¿Qué requisitos? ¿Quiénes van? ¿Cómo se consigue La la entrada es ¿Cómo libre, gratuita. ¿Encima? Es libre y gratuita. Ese es lo de amor al arte. No hay lugar para más de 2.000 personas, creo, ¿no? Sí. En la medida que no se pase el salón, que hay muchos inscriptos. No recuerdo el teléfono, pero lo pueden buscar, no sé si lo tenés ahí en el... Sí, 343-431-2785. ¿Está ahí? Mirá, justo, 431-2785. Lo pedís, lo tenés. Si llaman por teléfono y si no, al teléfono, al mail del centro comercial, que es cci.paraná@arnet.com.ar. Felicitaciones. Y si no, presentarse directamente y asumiendo que haya lugar, será bienvenido. ¿20 horas mañana? 20 horas. Capaz que me presento, che. Pero bueno, me voy a poner a estudiar primero. ¿sí? Y como esto tiene muchas áreas, ¿no? Una es la personal, esto que estás hablando vos, y la otra es la política. Así que Claro. ni te digo cuando llegamos al aspecto político, Eso me gustaría. el debate y el revuelo que se va a armar. Gracias. Te da para otro programa. Sí, olvídate.